Vamos a comenzar. En esta oportunidad, este panel consiste en dos actividades. Una es la presentación de una ponencia a cargo de Cecilia Porriu y la segunda actividad es la presentación de dos libros, en la que también va a estar Cecilia. Cecilia Porriu es coordinadora del área ética y coordinadora pedagógica de la Maestría en Metodología de la Investigación Científica de la UNLA, miembro de la Comisión de Ética de Investigación de la UNLA y del capítulo argentino de la Red Bioética, Nodo Buenos Aires. El título de la ponencia de Cecilia es Ensayos farmacológicos, ¿en dónde, para quién y por qué? Bueno, comenzamos entonces escuchando a Cecilia. Bueno, esta ponencia va a ser un poquito diferente a lo que vinieron escuchando, que fue, la verdad, muy poético, muy lindo, muy agradable. El tema no es tan, lindo en el sentido de que toma el problema de los protocolos de investigación, los llamados ensayos farmacológicos, realizados por patrocinadores privados, muchas veces en comunidades pobres, específicamente en comunidades de Latinoamérica. Acá en esta ponencia, digamos, la crítica principal está orientada hacia la industria, hacia los intereses privados que procuran a través de estos ensayos farmacológicos y cómo utiliza como herramienta distintas regulaciones. Por esto mismo vamos a comparar dos tipos de regulaciones que tienen que ver con ética de la investigación. Una es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, y la que justamente busca defender los derechos de los sujetos de investigación, y la otra regulación es son las llamadas guías de buenas prácticas, en donde estas guías de buenas prácticas clínicas lo que buscan es más bien defender bajo normas éticas los intereses de la industria. Ahora, ¿por qué los ensayos farmacológicos pueden ser objeto de debate o un protocolo de investigación que investiga una droga en especial puede tener objeto de interés? Desde el punto de vista económico, no cabe duda que las investigaciones y desarrollos emprendidos por la industria farmacéutica se encuentran entre los más redituables de las diferentes ramas de la actividad. Pero esta realidad elemental jamás es expuesta en estos términos. Más bien, a la hora de brindar fundamentos para estas investigaciones, desde los sectores empresariales suelen fundamentarse sus ventajas diciendo que es para el bienestar humano, por el conocimiento científico, considerando oscurantista y opuesto a tal avance cualquier cuestionamiento hacia estos protocolos de investigación. Dentro de ellos, los más cuestionados son los estudios multicéntricos, esto es, aquellos ensayos que se desarrollan en centros diversos ubicados en diferentes países, en su mayoría correspondientes a los llamados países periféricos, pero con un patrocinador central con sede en un país central. ¿Se entiende? Los laboratorios tienen sede en determinados países, ya sea de la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, y desde un solo lugar se aplica un mismo protocolo de investigación para distintos países que normalmente son países periféricos. Y dentro de América Latina, en un ranking especial, están países como Colombia, Ecuador. Brasil tiene buenas regulaciones hasta ahora, con algunos cambios que protegen a estos sujetos de investigación.
El objetivo de estos estudios es la producción y comercialización de un medicamento con fines lucrativos por parte de la industria, aunque sus promotores solo se refieran a los aspectos pretendidamente científicos de tales prácticas. Un aporte de interés para comprender la dinámica de estas investigaciones surge de abordar el contexto en el cual surgen las normativas con las cuales se regulan. Los estudios tienen un patrocinador con sede en alguno de los países centrales, tales como Estados Unidos o algún país de la Unión Europea o Japón, y son realizados en comunidades pobres de países emergentes. Esto es lo que ocurre precisamente con diversos países de América Latina, donde muchos ensayos son realizados en hospitales públicos, haciendo uso de los recursos del Estado para reclutar pacientes pobres que, en un cuadro de ignorancia y necesidad, aceptan integrar estas investigaciones. Luego es necesario referirnos al cumplimiento de las normativas éticas por parte de los médicos que simultáneamente integran una investigación. Tales recomendaciones no son comprendidas por muchos de los pacientes que son sujetos de investigación y, como expresan dos autores que nosotros vamos a seguir en este trabajo, Omedes y Ugalde, que tienen un portal que es muy interesante, que se los recomiendo, Salud y Fármacos, si les interesa el tema, en donde dicen, si un sujeto no ha entendido las recomendaciones médicas y además no se ha enterado de que participa en un experimento y que la validez del mismo requiere cumplir estrictamente las recomendaciones que recibe, es muy probable, a no ser que se lo supervise de cerca, que no las cumpla. Si se enferma, puede acudir a otro médico que desconoce su participación en el ensayo o automedicarse sin que sienta que debe comunicarlo al personal de ensayo. Esta constatación desmiente la afirmación de que los objetivos económicos lucrativos y los científicos marcharían en un mismo sentido. Por el contrario, los primeros se privilegian a expensas de los segundos y la validez de los ensayos, de estos ensayos multicéntricos, por lo tanto, resulta seriamente cuestionada. La pregunta elemental que se desprende de la anterior es si no existen regulaciones que protejan a estos sujetos de investigación y, en última instancia, a la calidad de la investigación misma. Lamentablemente, estas investigaciones encuentran los medios para manipular la pertinencia y rigor de las regulaciones de las agencias y estados a cargo de ellas. Pero así como los laboratorios apelan a estas prácticas cuestionables, también están quienes buscan estrategias para luchar contra esta mercantilización de las investigaciones. Un ejemplo de ello es el proceso que condujo a la elaboración de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Vale para ello confrontar la existencia entonces de dos tipos de regulaciones internacionales con objetivos totalmente antagónicos. Por un lado, las guías de buenas prácticas clínicas, las cuales, bajo la pantalla del cumplimiento de normativas éticas, en realidad apunta a proteger los intereses de la industria. Por el otro, tenemos la ya mencionada Declaración Universal sobre Bioética, cuyo interés explícito es la protección de los sujetos que intervienen en estas investigaciones y que, como ya mencionamos, suelen ser reclutados de comunidades pobres, especialmente de América Latina. Los procesos de desarrollo de estas regulaciones fueron diferentes, dados los objetivos e intereses distintos que unas y otras defendían. Para concluir, mostraremos que en nuestra región la polémica continúa en la actualidad, agudizada por las nuevas disposiciones de la actual Agencia de Regulación Local. Esto porque el año pasado el actual gobierno lanzó una nueva disposición, que es la 4008, en donde se facilita bastante justamente la realización de estos protocolos y justamente la aprobación de los mismos. Bueno, algunas definiciones relevantes como para tener idea de lo que estamos hablando.
Los ensayos farmacológicos corresponderían a una tipología de los ensayos clínicos y nosotros, bueno, como todas las definiciones, la que brindaremos ahora no es neutral, pero tiene la ventaja de que ha sido adoptada por un organismo regulatorio oficial que es la ANMAT. Una definición oficial, digamos. Los estudios clínicos son investigaciones médicas en las que se evalúan medicamentos, tratamientos o dispositivos médicos con el objetivo de diagnosticar su eficacia y seguridad. Requieren la participación voluntaria de personas, tanto sanas como enfermas, y tienen como finalidad evaluar nuevos tratamientos, contribuir al diagnóstico de enfermedades, encontrar maneras de prevención y mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, lo cierto es que tales investigaciones no se conciben ni se desenvuelven en un entorno de neutralidad de intereses. Es la industria farmacológica la que financia la mayor parte de los ensayos clínicos de medicamentos, los cuales se realizan en seres humanos. Ello vale desde los ensayos fase 1 en un número pequeño de personas hasta los ensayos fase 3 que involucran muestras más grandes y son el paso final antes de solicitar el permiso de comercialización que otorgan las agencias reguladoras. Yo, con el fin de hacer más conciso el trabajo, no enumeré las distintas fases que tienen estos ensayos clínicos, pero bueno, como todo protocolo tiene una serie de etapas. A su turno, la definición de ANMAT sobre ensayos farmacológicos es la que ustedes están viendo acá. Es un estudio sistemático, científico, realizado con un ingrediente farmacéutico activo, aplicado sobre seres humanos voluntarios, sanos o enfermos, con el fin de descubrir o verificar sus efectos terapéuticos y o identificar reacciones adversas y o estudiar la absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y excreción de los IFA con el objeto de establecer su eficacia y seguridad. Esta también es una definición tomada de la ANMAT. La ANMAT es la agencia reguladora que nosotros tenemos en la actualidad. La duración completa del proceso previo a su comercialización varía entre los 10 y 12 años. Un número significativo de los ensayos clínicos, en especial los de fase 3, son estudios multicéntricos. Vamos a utilizar una definición de la revista Argentina de Urología que define a los mismos. Utilicé esta definición para mostrar una definición desde el punto de vista profesional. Digamos, si fuera desde el punto de vista de la ciencia, sería una definición aséptica, que se la difunde en una revista de divulgación científica. Es un estudio clínico controlado que se realiza en diferentes hospitales bajo una dirección única y un protocolo unificado con el objetivo de determinar la efectividad o no de lo que se está probando. Nada dice esta definición de que los patrocinadores son privados, del origen de los patrocinadores, de los intereses de la industria y a dónde es que se realizan este tipo de ensayos y de estudios. Estos son los tipos de estudios que nosotros cuestionamos. Un ejemplo reciente de ensayo farmacológico en Argentina, porque, a ver, la historia tiene ensayos en todo el mundo, en comunidades pobres que se siguen dando desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad. Por eso, los ejemplos abundan. Nosotros vamos a citar un solo ejemplo, que es un ejemplo muy reciente, es del año 2014, en donde se presenta un comité de ética en este país, la investigación titulada Estudio aleatorizado doble... A ver, no. Bueno, esto es lo que no dije de las fases. Acá está. Un estudio aleatorizado doble ciego, multicéntrico, para evaluar la eficacia y la seguridad de la zolitromicina en comparación con otro medicamento, moxifloxacina, en el tratamiento de pacientes adultos con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad.
Bueno, miren, para no leer todo con términos extraños y definiciones muy científicas, les voy a hacer un resumen de lo que pasó. Se lo presenta al Comité de Ética de un hospital público. El Comité de Ética rechaza esa investigación, manda los fundamentos de ese rechazo al director de la ANMAT, que es la agencia reguladora de Argentina, manda al Comité Central de Ética diciendo por qué rechazaba. Lo rechazaba porque corrían riesgo los sujetos de investigación de contraer una hepatitis tóxica. Y tiempo después, en el año 2016, sale en una revista muy prestigiosa un artículo en inglés de divulgación científica contando del ensayo que se había realizado en Argentina con, ya les digo, 863 pacientes, eran instituciones públicas. Después la FDA toma ese medicamento después y comprueba que producía hepatitis tóxica y lo retira. Ya se había realizado ese estudio a pesar de la no recomendación del Comité de Ética de ese hospital. Bueno, veamos cuál es Decíamos entonces que hay regulaciones, algunas que la industria toma una regulación para poder justamente realizar este tipo de ensayos y hay otras regulaciones que se oponen a estos ensayos. El proceso, la regulación que justamente ampara este tipo de estudios multicéntricos se llama Guías de Buenas Prácticas Clínicas, GCP. El proceso histórico bajo el cual se realiza esta regulación no responde a un hecho aislado, sino que va acompañado con el interés progresivo de la industria por preservar el rédito económico que generan los fármacos dentro de el mercado. Ello en un contexto donde la reducción del ritmo innovativo y los costos crecientes en materia de investigación y desarrollo han conducido a una declinación en la tasa de ganancia de esta industria, lo cual ha buscado contrarrestarse, entre otros medios, a costa del rigor en la consecución de ensayos clínicos. En otro plano, otra manifestación de estos esfuerzos de la industria farmacéutica por preservar su rentabilidad han sido los acuerdos que reforzaron los derechos de propiedad sobre el conocimiento, patentes, y que en los años 90 del siglo pasado fueron refrendados por la Organización Mundial del Comercio en vez de transitar por la Organización Mundial de la Salud. Para hacerlo corto, después de la década del 80, el auge de los antibióticos, que tiene como un boom en la posguerra, llega a una meseta. La industria farmacológica ya no tiene, digamos, los mismos elementos como para descubrir moléculas nuevas e introducir en el mercado moléculas nuevas. Entonces, hay como una pequeña paralización de eso. ¿Qué es lo que se hace? Lo toma la Organización Mundial del Comercio en vez de la Organización Mundial de la Salud. Se supone que son medicamentos que tienen que ser usados para el bien de la población, para el bien de la humanidad, pero bueno, son tomados por la Organización Mundial de Comercio y bajo la forma de ver cómo se realizan patentes que garanticen a los laboratorios privados que van a tener justamente más ganancias. ¿Cuál es lo que importa acá? Acá importa achicar los tiempos de investigación, porque en la medida que se achican los tiempos de investigación se propicia la salida del medicamento para una comercialización más rápida y en ese sentido los efectos colaterales de ese medicamento se verán después. Los sujetos de investigación, bueno, se hará en alguna comunidad pobre de algún país de Latinoamérica, en instituciones públicas, que esto es lo más grave. Las primeras fases de estos estudios son realizados justamente en instituciones públicas. Históricamente hasta 1990
y como resultado del desarrollo internacional de la industria farmacéutica, algunos países contaban con agencias reguladoras para determinar qué medicamentos podían ser comercializados. En la década del 90, la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas convoca en Bruselas a una reunión internacional para proponer la unificación de requisitos entre Japón, Estados Unidos y la Unión Europea para la aprobación de medicamentos. Las agencias acordaron con ellos y a partir de allí se establece la Conferencia Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos para Humanos, con sede en Ginebra. De ahí las siglas en inglés ICH. La ICH es quien emite la Guía de Buenas Prácticas Clínicas, de ahí sale de esa conferencia de armonización, dice, para armonizar las reglas. Pero mire, fíjense ustedes qué notable, se armonizan reglas sobre cómo investigar. ¿Quiénes las armonizan? Los principales países, que son los que amparan a los patrocinadores privados, pero para ser aplicadas en comunidades de los países periféricos. La ICH es quien emite la Guía de Buenas Prácticas Clínicas, en adelante BPC, en el año 1996. Estas guías reflejaban el consenso en esos tres países como principales productores de medicamento. Este fue el modo en que se buscó reemplazar a la Declaración de Helsinki por una concepción hegemónica que defendiera los intereses de la industria. ¿Se entiende? Entonces, los países se juntan, deciden cuáles van a ser las normas, pero para ser aplicadas no en sus países, sino en otros países. Tealdi, que es un bioeticista, en el año 2006, la regulación moral de las investigaciones pasaba de los investigadores médicos orientados por tradición a la búsqueda desinteresada de la verdad para el beneficio universal de los pacientes hacia las corporaciones farmacéuticas orientadas por definición al interés del beneficio económico y su maximización globalizada. No voy a leer todo esto porque para sintetizar. Forman esta conferencia de armonización en el año 96, sale la Guía de Buenas Prácticas Clínicas. En el año 97 estalla un escándalo a raíz de un artículo, de una denuncia que presentan Peter Lorre y Sidney Wolf, que son de una conocida ONG, en una revista de New England Journal of Medicine, en donde denuncian ensayos no éticos de intervenciones para reducir la transmisión perinatal del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué es lo que pasa? Ya se había descubierto el AZT, ya estaba en vigencia y estaba siendo utilizado en los países centrales, pero necesitaban probar una nueva droga. Entonces eligen países africanos, en Tailandia y en República Dominicana, para hacer un ensayo en donde se veía la posibilidad o no de transmisión de las mujeres embarazadas con SIDA a los bebés que estaban siendo gestados. Habiéndose ya descubierto y estaba siendo utilizado el AZT, ¿se entiende? No se les aplicaba la droga, sino que era contra placebo para probar otra droga. Entonces, no sé. ¿Cuál era el criterio? Se decía que habían decidido desde las guías de buenas prácticas. El doble estándar. ¿Qué significaba esto? Estos países, de todos modos, no hubieran contado con esta droga. Entonces, para eso hacíamos, declaraban ellos, directamente hagamos esto, total, no la iban a tener. La declaración de Helsinki, que ya había iniciado un proceso de revisión en la Asociación Médica Mundial desde 1998, continuó siendo atacada, que hasta ese momento era la regulación más potente, digamos, para contrarrestar los embates de la industria farmacéutica. El foco de estos ataques se extendió al artículo 19, después al artículo 30, en donde se pedía justamente
la continuidad de algunos tratamientos en comunidades pobres. A todo esto también se hacían protocolos de investigación en comunidades, en comunidades para ver vacunas contra el dengue, pero después no se vacunaban a esas comunidades o no se proveía a esas comunidades que eran justamente las que más sufrían este problema. En los años sucesivos, los ataques a la Declaración de Helsinki fueron continuados. Para sintetizar, diremos que en el 2008 la FDA abandona la Declaración de Helsinki para tomar como criterio principal las guías de buenas prácticas clínicas en lo que respecta a estudios fuera de Estados Unidos. ¿Se entiende? O sea, una agencia reguladora de Estados Unidos dice que los protocolos de investigación de los ensayos farmacológicos en otros países va a ser fuera de la Declaración de Helsinki, va a tomar la guía de buenas prácticas clínicas y tendrá ese criterio de doble estándar. Bueno. En realidad la preocupación se orientó a evitar contradicciones entre la Declaración de Helsinki, decían ellos, que se aplica a todos los países, y la normativa de Estados Unidos, que es particularmente pérfida en lo que respecta a los estudios. El estándar de estudio para los países ricos no es el mismo que para los países pobres, en particular en lo que respecta al uso de placebo. A su vez, este garantiza un menor tiempo de ensayo para arribar lo más rápido posible a la comercialización del producto. El objetivo de las guías es armonizar el registro de medicamentos y no tiene nada que ver con el propósito de redactar una guía de comportamiento ético para los patrocinadores e investigadores responsables de los ensayos clínicos. Las guías reflejan las opiniones de las agencias reguladoras y los representantes de la industria de Estados Unidos y Japón. En forma totalmente opuesta y antagónica a las guías, el proceso por el cual se desenvuelven los debates fundacionales de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO apuntan a la protección de los derechos de los sujetos involucrados en estas investigaciones y sobre todo de las poblaciones de países pobres de nuestra región, que es en donde preferentemente se realizan estos estudios. Esta regulación es la primera en tener rango de ley internacional, pero no es vinculante. En el 2005 fue aprobada por 191 países participantes de una Asamblea General de la UNESCO y consta de 28 artículos. Veamos cómo fue el contexto en el cual se desenvolvieron los debates en torno a su creación. En el 2001, el director general de la UNESCO solicitó al Comité Internacional de Bioética, en adelante CIB, la realización de un informe sobre temas relacionados con bioética. En el 2003 se decide sistematizar esta producción en un documento con criterios universales, o sea, no un doble estándar para un país rico y otro estándar para un país pobre. Y el criterio con el cual se universalizaba justamente estas investigaciones tenía que ser la dignidad humana y los derechos humanos. Es así que en el 2004 se envía un cuestionario a 190 países y con las respuestas a ellos se convoca una reunión para organizar la elaboración de un borrador. A ella asistieron numerosas agencias internacionales. Para hacerlo más corto, hubo un debate bastante importante porque en la UNESCO no solamente estaban, países de Latinoamérica, sino que también estaban países de Gran Bretaña, que estaba muy preocupado con que se pudiera investigar en torno a embriones, porque tenía muy avanzado justamente la investigación con respecto a células. Le interesaba particularmente también la parte de fertilización asistida y congelamiento de embriones, y cada uno, defendía. Holanda estaba muy preocupado también por el tema de lo que iba a ser generado como el comienzo de la vida, según la declaración, porque tenía miedo que interfiriera con el aborto, que justamente en ese momento era legal. Bueno, para redondear. Fue muy criticada, muy criticada. Por algunos decían que era muy vaga, que era abstracta, y algunos dijeron que justamente mezclar cuestiones de bioética con derechos humanos era ideológico.
Bueno, finalmente tengo que mencionar una declaración de Buenos Aires en donde se reúnen Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Perú en el año 2008, en donde en esta declaración, sin llegar a tener un rango de código legal, se pretende justamente alertar a las autoridades sobre justamente estas prácticas abusivas realizadas en los ensayos clínicos. Voy a leer las conclusiones, así termino rápido. Bueno, los debates internacionales en torno a las regulaciones de los estudios clínicos, dentro de los cuales se incluyen los farmacológicos, son una forma más en la cual se proyecta la dinámica capitalista que promueve la dominación de los países ricos sobre las regiones más pobres. En lo que respecta a nuestro tema, esto se proyecta en la preeminencia del beneficio empresarial de la gran industria farmacéutica sobre la salud pública y el bienestar general de las poblaciones. Un análisis pormenorizado de este proceso revela que si aquellas regulaciones que buscan defender los derechos de los sujetos de investigación no son cumplidas, es porque existe otro actor que es necesario revisar. El papel de las agencias reguladoras en tanto permiten la realización de estas investigaciones con la pretendida consigna de promover el avance científico del país y la inserción de la región en la primera plana mundial. Cualquier coincidencia con la realidad, pero este espejismo enmascara el verdadero problema: la digitación de tales agencias reguladoras por parte del poder político y de el poder político, a su vez, que es digitado por parte de la industria. Por esto mismo podemos afirmar que el doble estándar no solo se aplica entre países ricos y países pobres, sino que también en un mismo país, en donde este doble estándar es aplicado entre aquellos ciudadanos que deben concurrir a una institución pública donde se realiza un protocolo permitido por la agencia reguladora local, y los ciudadanos que tienen acceso, por otro lado, a una medicina privada. Esa constatación revela el carácter político del problema, agudizado en estos últimos tiempos por un nuevo embate de la industria. Nos referimos a la disposición 4008, promovida por el actual gobierno, a través de la cual se amplía aún más el poder de los laboratorios privados para realizar sus ensayos en nuestras instituciones. La salida está en la participación de todos y en la promoción del debate, en la difusión, por eso es tan importante este espacio, y la acción organizada. Bueno, muchas gracias.